queríamos hablar un poco de Margarita Ferrada de Bartol. Se cumplen 3 años del accidente. Todo quedó, fue una tragedia para todo San Juan, ¿no? Y fue un año realmente malo para todos los que amamos la historia, sobre todo porque perdimos casi juntas a las 2 miembros de la Academia Nacional de la Historia. San Juan se dio el lujo de tener en la Academia Nacional a 2 señoras historiadoras, ¿no? Y la perdimos las 2 en el mismo año. Yo quería hablar del caso de Margarita, que fue, por lo imprevisto, nos choqueó a todos, y que fue junto con el gobernador cuando se cayó el helicóptero. Le voy a pedir a Andrea, a Claudia y a Alfredo Bartol que me hablen un poco de Margarita mamá. Empecemos hablando de ella, después vamos a hablar de la parte pública, ¿no? ¿Cómo la recuerdan ustedes? Empieza la mayor. ¿Por qué? ¿Por qué hay que denunciar que soy la mayor? Bueno, Margarita mamá, fue una mamá siempre muy ocupada, pero no por eso descuidada con las tareas, digamos, de educar a sus hijos, ¿no? Siempre estaba al tanto, uno creía que no. Sí, por allí yo me acuerdo un episodio chica en la escuela primaria que bueno, parece que para alguna lección no había estudiado muy bien y en una prueba, en una prueba no tuve la mejor nota y uno como que escondía las pruebas y ella descubrió el escondite y me dejó por escrito, no me dijo nada. Me dejó por escrito, ¿qué pasó, Claudia, con esta nota? O sea, esto de que el tiempo que uno pasa con los hijos no vale tanto la cantidad, sino la calidad, es así, o por lo menos en ella se cumplió. Estaba atenta de nosotros, que en lugar chicos. de explicarles una lección a ustedes, tenían que irse al ministerio a tener algún problema. No, uno decía, tenés que leer este libro. No, sí, había momentos de explicación cuando uno lo requería. Bueno, aparte yo chica, ella todavía no tenía los cargos públicos que ha tenido en el último tiempo, excepto en 1973 fue directora general de escuelas. Ha sido todo ha pasado, sí, ahí por allí hay algunas fotos en donde uno la acompañaba, porque ella lo que ha tenido siempre es la necesidad de sentirse acompañada por su familia, ¿no? Si iba a alguna escuela en aquella época o algún acto y uno podía acompañarla, bueno, ahí vamos con ella. Ahora hay que tener realmente una vocación, porque a medida que uno va envejeciendo dice, che, yo dar mi tiempo para estar 4 años atendiendo problemas ajenos, no es lo mismo hacerlo a los 40 años que a los 70, ¿no? Sí. Y que Margarita se postulara una vez más, podría resultar hasta incomprensible para el tipo que no está acostumbrado a tener una gran vocación por lo público, ¿no? Sí, es así. Sí, no, volviendo a la parte de Margarita mamá. Sí. Siempre tenemos anécdotas, ¿no? Era una muy buena madre, pero no era una gran cocinera, porque en mi casa siempre hizo de comer mi tía y mi abuela, que vivían con nosotros hasta que ellas fallecieron. Y después nos tocaba hacer de comer una vuelta cada uno, ¿no? Esto, si había que almorzar, había que ver cómo nos la arreglábamos para preparar la comida. Y siempre me acuerdo de una anécdota con ella en Buenos Aires, que le digo, haceme algo, preparame algo, mamá. Mira, te la hago fácil, haceme por favor un omelette, hablando de los huevos. Por eso es que me acordaba, un omelette, haceme. No, me dice, a mí complicaciones, no. Era su perfil. Claro, ella técnicamente intelectual. Sí, pero ella siempre estaba cerca, siempre nos ha acompañado a todas las cosas, por los caminos que hemos ido llevando cada uno, ella siempre por algún lado aparecía y nos estaba brindando el apoyo o estaba al lado siguiéndonos. Yo pienso que en San Juan al menos la educación siempre ha sido manejada por mujeres, ¿no? Salvo hoy una excepción, el ministro Felipe de los Ríos, vos Alfredo, pero siempre la marcaron, no sé, estuvo el caso recién, hablábamos de Isabel Gironé, el caso de
la señora de Cuatro Panes, fueron mujeres fuertes, ¿no? Eliana López fue la primera ministra de Educación. Antonia Moncho. Pero en el caso así, mujeres con mucha personalidad, ¿no? No era que se la pasaban por encima. Y que además les tocó en una etapa abrirse espacio y lugar a la mujer que hoy, claro, mucho más difícil. O sea, un espacio totalmente dominado por hombres, el que tenía que ver con la política, y que les era muy difícil poder insertarse, es decir, tenían que tener un carácter especial. Pero ella era muy particular, pero he visto a veces tratar de calmar al gobernador en ese momento, que tenía un carácter diferente, digamos, a ella decía, mira José Luis, y lo llevaba por otro camino que, o sea, era como que le bajaban los decibeles hasta que... Sí, y también he participado en algunas discusiones con los varones, claro, en donde yo decía... Eran tiempos no solo difíciles para ejercer un cargo, para la mujer estudiar ya era un problema en muchos casos, ¿no? Estamos hablando de una generación, digamos, que hoy tendría 80 años, ¿no? Juan Carlos, mi abuela Juana, la madre de mi mamá, fallece cuando ella tenía 15 años. Y la primera decisión fue que tenía que dejar de ir a la escuela. Claro. O sea, la familia de la primera decisión. Y hubo una tía que vino y lo retó a mi abuelo, al abuelo Isidro. Lo retó y le dijo, no, vos no las dejás de mandar a la escuela porque yo me hago cargo. Y entonces así fue que siguió yendo a la escuela y siguió estudiando, porque ella lloraba con 15 años porque no la dejaban ir a la escuela. Y esto, bueno, pero tenía que ver con una cuestión marcada familiar, es decir, si no está la madre, ¿cómo va a salir una niña y va a ir a la escuela? ¿Y cómo salió peronista, Margarita? Bueno, porque fue consecuente toda su vida. Distintas líneas del peronismo, puede estar con una línea, con otra, pero siempre no sacó los pies del plato. Mi papá tenía taxi y era del gremio de los taxistas. Y él participaba mucho en las actividades. Y ella se inserta y empieza a militar, y también porque el abuelo Isidro, el padre de ella, también tenía una inclinación ideológica marcada. Entonces, bueno, ella empieza a participar desde este lugar. Aparte, una vez nos contó una anécdota, porque ella siempre, mientras esperábamos a una conferencia, ella siempre nos contaba algo. Cuando la llevó con la hermana, que estuvieron un rato largo a ver Eva Duarte de Perón con el tren, y se pasaron como 5 horas esperando hasta que la pudieron ver, casi cuando iba subiendo al tren. Está bien. Vamos a otro tema que no hace al recuerdo en sí, pero han pasado 3 años. ¿Se ha esclarecido cómo fue el accidente o no? Bueno, lo que, de acuerdo al informe de la Junta de Aviación, que es el organismo que interviene en este tipo de accidentes, después de evaluar todos los elementos del helicóptero, concluyeron que estaba todo en orden, es decir, que no había habido ningún tipo de falla técnica. O sea, que fue un error humano. Ha sido error humano. Y lo plantean de esta manera en el informe, como error humano por parte del piloto, que en ese momento era el comandante. Es decir, la decisión de en qué forma levantar vuelo, en qué dirección, estudiar el viento y ver de qué manera se hacía, era decisión del piloto. Es decir, esto bajo un error humano, evidentemente, el error ha partido de acá. Por esto es que el juez Raúl Gallo dicta el procesamiento, que bueno, lo que pasa es que como dependemos de la Cámara de Mendoza, se hace una apelación, y esta apelación es la que todavía no tenemos respuesta. Bueno, los tiempos de la justicia no son los tiempos nuestros, ¿no? No son los nuestros. El piloto también iba adentro, no iba a querer... Por supuesto, sí, ha sido un error involuntario. Pero error del fin, ¿no? Pero ha sido error del fin, y era el responsable de la nave en ese momento. ¿Cómo se enteraron ustedes del accidente? Porque me imagino que ustedes deben haber estado haciendo en ese momento... Imposible de creer para todos nosotros, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Yo estaba en mi casa y bueno, en realidad me avisan del accidente sin saber el desenlace por teléfono. Mi sobrino, Lucas, me llama por teléfono que estaban en la casa de mi madre, yo vivo al lado de la casa de ella, y bueno, salgo, lo primero que atino es a buscar en la casa de ella medicación que ella tomaba por cualquier situación, y nos subimos al auto, voy con Andrea, y mientras íbamos en el auto, o sea, lo primero que hacemos es a dónde vamos, al hospital. Y cuando vamos al hospital, llegando al hospital, en realidad nos enteramos por la radio.
¿Y vos, Alfredo, estabas con ella ya? No, yo estaba en iglesia y me mandaron un mensaje avisándome del accidente, y cuando me avisaron del accidente me subí al auto y me vine en forma inmediata, y bueno, subiendo el Colorado entró una llamada donde me avisaron. Realmente para todos fue un choque muy grande, porque al principio las versiones eran un poco contradictorias. Ha tenido un accidente, el helicóptero, se mencionaba el gobernador, ¿no? Sí, se pensaba que era un desmayo, o sea, Sí, al sí. principio a mí me dijeron que era un desmayo, que era una caída, bueno, y después pasó todo. Bueno, Todo lo que se fue Claudia, ahí desarrollando. tenías algo que escribió Isabel Girones para Sí, tu mamá. justamente recién, bueno, como comentabas, que la desaparición de 2 personas y que aparte eran muy amigas entre ellas, justamente yo traía un discurso que da Isabel Gironés en 1997, ella como primera alumna de la primer camada de la cátedra de seminario, donde Margarita estaba a cargo de esa cátedra. Y después, al cumplir 30 años de la cátedra, leo algunos párrafos. Dice Isabel Gironés en 1997: como he dicho anteriormente, me ha correspondido la misión de representar a los alumnos de la promoción de la cátedra de seminario del profesorado en Historia, que a partir de 1967 pasamos a ser dirigidos por Margarita Ferrade Bartol, por jubilación de la entonces titular, la doctora Carmen Peñalosa de Varese. Éramos un grupo numeroso e inquieto. La Nobel profesora ya contaba con experiencia de 5 años de antigüedad como tal y una adscripción a cátedra realizada con el profesor Héctor Domingo Arias. No sé cómo fue su experiencia, le dice a los nuevos alumnos Isabel, la nuestra no resultó sencilla. Quienes la conocen saben que así como se brinda, exige, exige y exige. Educadora por excelencia, con manifiesto e indisimulable corte sarmientino, permítanos este auditorio la licencia de hacer una transposición de una frase de Domingo Faustino Sarmiento, ya que creemos que es totalmente aplicable a Margarita. Pertenece a esa escasa porción de seres que nacen dotados de cualidades superiores, que desde niños se sienten mayores, y para quienes no hay injusticia de la suerte, que no apelen a su propia energía para repararla. A propósito de esto del espíritu sarmientino de Margarita, pero al mismo tiempo fue la que más investigó sobre Benavides, ¿no? Sí, Nazario Benavides. O sea, que cumplió con lo que debe ser un historiador, sin anteojeras, ¿no? Sí. No, siempre totalmente con una apertura a las distintas corrientes y a las distintas ideologías. Creo que uno de los sellos de ella ha sido la conciliación. Bueno, la idea era eso, recordarla junto con los hijos, a alguien que nos ha acompañado toda nuestra carrera profesional. Creo que en tu caso, Patricia, en el mío, Bueno. desde la vida pública siempre ha estado ella. Bueno, yo le Nosotros le agradezco, Juan agradecemos. Carlos, realmente el recuerdo, porque, bueno, ella todo lo hacía sin ningún interés que podía tener algo oculto, y todo lo hacía nada más que por brindar y dar todo lo que sabía. Todo el tiempo estaba preparando, trabajando, ayudando, bueno, como que tenía un sinnúmero de... Murió haciendo lo que quería, que eso Sí. también es importante. Eso de aferrarse tanto a lo material, ya había cumplido con todo su objetivo, había sido todo lo que quería hacer. Y murió haciendo lo que quería. Sí, Ya está. es así. Sí, brindarse. Eso, Un eso hermoso es el compromiso corolario con de una todos. vida. Aparte no, era una persona muy humilde. Yo me acuerdo haber cubierto campañas y le daba lo mismo subirse a la camioneta, a la cabina de la camioneta, que lo hacía, se decía, yo vengo de pantalones, así que vamos. No,